dinero, si no tuvimos dinero, si pudimos salir, si no pudimos salir, si estuvimos en paz en nuestros hogares. Todo es obra del Señor para que nosotros podamos entender su propósito hoy y todos los días de nuestras vidas. Hay algo importante siempre en estos momentos en que nosotros volvemos a nuestros trabajos, algunos vuelven a la universidad, algunos volvemos al colegio y estamos expuestos a muchas cosas. Y, y cuando nosotros nos exponemos, también tenemos que demostrar lo que somos. Y eso es algo importante, porque cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, normalmente si es nuevo no te conocen, pero ya cuando llevas años, la cosa cambia. Ya nos conocen, ya es otro trato. Y ahí es donde nosotros debemos más fortalecer nuestra relación con el Señor. Porque aquellos que nos ven quieren ver en nosotros algo más importante que nosotros, a Jesús. Y hoy quiero hablar de un momento que tuvo Pedro, que es muy importante como enseñanza y no como un prejuicio. Porque todo lo que nosotros vemos en la palabra son cosas que a nosotros nos ocurren muchas veces. Y el Señor las dispuso en su palabra para que aprendamos. En Marcos 14, del 66 al versículo 72, lo vamos a leer en la versión, en la nueva traducción viviente. Vamos a ver este episodio que nos relata acá la Biblia. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: «Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó y dijo: «No sé de qué hablas». Y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: «No hay duda de que este hombre es uno de ellos». Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo». Pedro juró: «Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan». Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces». Y se echó a llorar. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos por usar a este hombre, Señor, a este apóstol Pedro, para que nosotros también nos sintamos identificados y podamos usar, Señor, todo este ejemplo para beneficio nuestro y que podamos ser útiles, Señor, en tus manos. Reconocemos que no somos nada sin ti. Reconocemos, Espíritu Santo, que tú haces una labor extraordinaria en nuestras vidas. Porque sin ti, Señor, estaríamos, Señor, más alejados que nunca. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por venir. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y por amarnos tanto. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los momentos históricos es la negación de Pedro. Y muchos de nosotros podríamos decir, ¿cierto? No, yo nunca voy a negar a Jesús. Aunque me maten, yo nunca lo voy a negar. Y eso se nos pasa por nuestra mente. Muchas veces nos gustaría ser mártires de Jesús y morir por Él. Pero acá debemos aprender algo importante. Definitivamente nosotros no hemos vivido con Jesús 3 años seguidos. Desayunando con Él, almorzando con Él, no durmiendo porque hay que orar, ayunando, caminar de un lado para otro,
tener sed, ver milagros. No hemos tenido ese momento. Entonces, para nosotros es un poco complejo entender lo que está ocurriendo, pero gracias a la palabra y al contexto nos podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo. Un poquito del trasfondo de esto es que anteriormente en el Getsemaní, ¿cierto? Cuando Jesús está orando en el Sanedrín, luego de que Jesús termina de orar, él dice, vamos que es hora, ¿cierto? Y ahí a Jesús lo arrestan. ¿Qué pasó con Pedro? En ese momento, para los que se acuerdan, Pedro no dudó en desenvainar su espada con la intención de proteger a Jesús. ¿Ya? Recuerde que Pedro quiso, en este caso, darle desvivir en este caso a esta persona, pero no lo logró, porque dice la palabra que solamente le cortó la oreja. Y Jesús, ¿qué hace, cierto? Le dice, es que no se hacen así las cosas, ¿cierto? Se hacen de acuerdo a la palabra. ¿Y quién era la palabra en ese momento? El mismo Jesús. Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y después de este incidente, lo último de donde ir, lo último donde yo hubiera ido sería a la casa del sumo sacerdote. Si recién yo al siervo le corté la oreja, ¿cierto? Sería lo más sensato no aparecerme por ese lugar. Pero ¿quién precisamente estaba allí? Pedro. Entonces en el versículo 66 vemos, mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó por allí, ¿cierto? Y aunque rápidamente una criada lo reconoció como discípulo de Jesús, y a pesar del evidente peligro que eso suponía estar allí, ¿quién siguió allí? Pedro. A pesar de todo, a pesar del peligro. Entonces, no podemos negar que Pedro llegó mucho más lejos que los discípulos. Pero el Señor a él le había dicho algo importante, que por el momento Pedro no podía seguir a Jesús. Y nosotros muchas veces el Señor te dice, no hagas eso, no compres esto, no busques trabajo en esto, no te acerques a esa persona. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí estamos metidos. Es como peor. Entre más nos dicen que no vayamos, más queremos ir. Porque somos así, hermanos. No mire a su hermano y diga, así esté así. No, yo soy así, somos así. Porque queremos a lo que nos conviene. Entonces, algo a lo que él no quiso hacer caso. Y esto está en Juan 13, 36 al 37. Si lo podemos leer rápidamente. En Juan 13, del 36 al 37. Dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo. O sea, no me sigas. Pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Bueno, después le dice, ¿cierto? Por lo tanto, el hecho de que en aquella noche estuviera en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús era juzgado, no lo debemos asociar a la lealtad al Señor Jesús. ¿Ya? Porque en ese caso, si nosotros decimos que Pedro fue leal en todo lo que le dijo Jesús, ¿dónde debiera haber estado Pedro? En otro lado, menos en la casa del sumo sacerdote. ¿Sí o no? Porque aquí le dice, Pedro, no es necesario que me sigas ahora. Después, sí. ¿Y dónde estaba Pedro? Allá mismo. Entonces vemos cómo de a poco uno puede decir, no, es que yo hago esto porque soy leal al Señor. No, yo hago esto
porque así me mandó el Señor. Pero detrás de eso, ¿cierto? Hay una forma de decir yo soy mejor que tú, hay ego, hay cosas para creerse mejor que el otro, para verse mejor que el otro, y es donde no nos ha mandado el Señor. Veamos Lucas 22 al 50, Lucas 22, 55. En Lucas 22, 55 dice, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo, ¿ya? Entonces, mientras Pedro veía o observaba que iba a correr con Jesús, ¿ya? Él se acercó a los alguaciles para calentarse y allí se mezcló con ellos, ¿cierto? Así como que nadie me vio, yo me voy a incorporar a estos que no aman a Jesús, que no lo conocen, que hablan mal de Jesús y que estarían dispuestos a golpear a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Se sumó a ellos. Complejo. Esta situación no es tan simple cuando la vemos o cuando la leemos, sino que cuando la analizamos. Pedro se mezcló con ellos como si fuera uno más. Así que el hecho de que él estuviera en ese momento ahí calentándose con ese grupo, nos dice a nosotros la desobediencia de Pedro. Al juntarse con los enemigos de Jesús. Y ese fue el primer paso de la negación de Jesús. A Jesús, perdón. Y nosotros también somos así. No creo que esto me haga mal. No creo que si veo esto me va a hacer mal. No creo que si hablo con esta persona me haga mal. Y muchas veces ese es el primer paso para alejarnos del Señor Jesús. No creo que este jueves si no voy me pase nada. No creo que si doy ofrenda me pase algo. No creo que si llego tarde el domingo me vaya mal. Pareciera que ese es el primer paso para alejarse del Señor, porque es algo inofensivo. Yo no le voy a decir, oh, esto está mal, no. Pero todo parte de a poco. Tristemente tenemos que reconocer que como cristianos hacemos muchas veces lo mismo que Pedro. Porque en vez de resaltar en un lugar como hijo de Dios, ¿cierto? En vez de resaltar, ¿qué pasa? Nos escabullimos y parecemos igual que todos los demás. Y hacemos las mismas cosas que los demás. Y somos tramposos igual que los demás. Y decimos tallas doble sentido igual que los demás. Y nos reímos de eso igual que y nos burlamos de los otros igual que los demás. Y hablamos más del jefe igual que los demás. Y así muchas otras cosas que hacemos, ¿cierto? Y que no lo vemos inofensivo. Y actuamos igual que los que estarían dispuestos a golpear a Jesús. A hablar mal de Jesús. Y tal vez intentamos justificarlo. Es que yo me acerco así para traerlos al Evangelio. No hay justificación. Porque el Espíritu Santo va a hacer el trabajo en las personas que Él desee. Nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Sal y luz para este mundo. Versículo 66 al 68 de Marcos 14. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó, ¿cierto? Y dice, y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret.
Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Seguramente el propósito de Pedro era observar el proceso sin que los demás lo reconocieran. Pero una criada lo descubrió. ¿Y qué pasó con esa persona que hizo? ¿Se quedó callada? Ah, si este pasa piola, ¿cierto? ¿No se dan cuenta? No, hermano Satanás, no es así. Si va a tener el momento de usted descubrirlo directamente y avergonzarlo delante de todos, lo va a hacer. Así que no esperemos ser del mundo. Inmediatamente usted llega a un lugar, diferencias de los demás. Vemos la reacción de Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se hizo él desentendido? No. Y él no fue literal con sus palabras, ¿cierto? Como muchos nosotros a veces que nos dicen algo, nos hacemos los tontos, ¿cierto? Nos hacemos los lesos. No, ¿cuándo? No, no sé, no creo. Tal vez. En vez de decir, sí, efectivamente te dije eso. O, ¿sabes qué? No traje lo que te iba a traer. O, no hice lo que tenía que hacer. Y esa es una condición que siempre como humanos nos delata. El no ser verdadero, sincero, de decir, ¿sabes qué? Se me olvidó. ¿Sabes qué? Me equivoqué. No, no lo hice, no lo traje, no. Y eso, en ese momento, la percepción de los demás va a cambiar en ustedes. Porque sabrán que somos luz, porque somos verdaderos. Como muchos sabemos, ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Lo hacemos para zafarnos de problemas. Esto de hacernos los lesos, de no contestar. Pero ¿quién hizo esto también? Pedro, cuando estuvo a punto de negar a Jesús. Y así de a poco nos mentimos a nosotros mismos y desatendemos responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ir a agradecerle al Señor de todo lo bueno que ha sido, honrarlo, agradecerle en las mañanas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Levantarme, arrodillarme o en tu cama, orar al Señor y darle gracias. ¿Cuál es tu responsabilidad? No, no creo que me vaya el Señor a castigar por esto. Si el Señor no te va a castigar, está bien. No va a venir un trueno y te va a pulverizar, eso no va a ocurrir. Pero así nos alejamos del Señor de a poquitito, mintiéndonos a nosotros mismos. Y preferimos retirarnos, así como Pedro, del problema y no solucionamos las cosas. Del 69 al 71, cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros. O sea, primero la criada o la sirvienta lo acusó directamente y Pedro lo negó. Pero luego la sirvienta lo vio bien, ¿cierto? Cuando uno no reconoce a alguien, uno trata de mirarlo bien y se distorsiona un poquito la persona hasta que ya, sí, sí es. ¿Y ella qué hizo? Comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Así va a ser. No tan solo uno va a estar en contra tuya, sino que todos los que odian al Señor Jesús. Porque ellos no actúan solos, actúan acompañados para avergonzarte. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Aquella mujer había puesto a Pedro en graves problemas. Las acusaciones a Pedro le llovían por todos lados.
Ya no era tan solo la criada, sino que eran todos los que estaban ahí. Aquello era suficiente para poner nervioso a cualquiera. No era tan simple llegar y estar ahí y decir soy discípulo de Jesús. Tal vez me tomaban y también me crucificaban. Uno no sabía qué pensar en esos momentos. Pero Pedro ya no se estaba calentando en el fuego, sino que se estaba quemando. Ya no era un abrigo, ya empezaba a arder. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad hasta la muerte que había prometido Jesús? Y de la que alardeaba delante del resto de los apóstoles. Pedro les decía, yo Señor te seguiré Jesús, los demás me da lo mismo, pero yo te voy a seguir hasta la muerte. En un momento se desmoronó y negó al Señor. Y lo más increíble es que no fue necesario las torturas, tampoco fue necesario un encarcelamiento, tampoco lo amenazaron, sino tan solo una criada que preguntaba. Y nosotros creemos que le vamos a ser fiel al Señor Jesús cuando nos estén torturando, si muchas veces los negamos solamente por vergüenza. Es complejo. Y aquí cantamos, Señor, yo daría mi vida por ti. ¿Cómo duele eso? ¿Cómo sale de nuestra boca eso? Si la vergüenza nos paraliza. ¿Cómo podía decir que no conocía a Jesús si él había pasado 3 años o los 3 años más hermosos de su vida junto al Maestro? ¿Qué daría usted por estar ahí, ser un discípulo de Jesús? ¿Qué daríamos? A veces yo digo, gracias Jesús por nacer en esta época, porque tal vez sería el peor de todos en esa época. Porque nos sentimos los mejores, pero cuando viene una prueba así pequeñita, dejamos de ser cristianos. Los momentos más hermosos de su vida, Jesús había estado en su casa. Normalmente iba para allá porque se sentía en confianza con Pedro. Sanó a su suegra. Su suegra era una parte fundamental en las casas de los judíos, porque trabajaban con las mujeres para llevar el hogar a cabo, los negocios. Muchas mujeres eran el sustento cuando los hombres salían lejos a trabajar. Ellas tenían que sembrar, trabajar con especies. Y vemos cómo Jesús hace cosas extraordinarias. Juntos habían usado una barca como púlpito, ¿cierto? Porque él usó la barca de Pedro para predicarle donde muchos se convirtieron a Jesús. O sea, no era cualquier personaje Pedro. Era un personaje principal, un personaje muy potente en la vida de Jesús. También para ir a pescar. Hizo un milagro con Pedro. Una historia muy hermosa. También lo invitó a subir junto a Jesús al monte y lo vio transfigurado. Vio a Moisés, vio a Elías, vio a Jesús caminar sobre el mar. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó sobre las aguas. O sea, era el actor fundamental para entender todo el poder de Jesús. Todos los momentos increíbles que vivió con Jesús para que ahora dijera maldiciendo que no lo conocía.
Y se nos olvidan los momentos bellos que hemos vivido con el Señor cuando tenemos que enfrentar estas cosas. Todo eso se nos olvida. Y debemos reconocer que ni le llegamos a la rodilla a Pedro. Mientras las multitudes seguían a Jesús con admiración, a Pedro no le costó mucho estar a su lado disfrutando el prestigio. Nos gusta el prestigio, ¿cierto? Pedro, ¿ustedes creen que no sacaba pecho cuando a Jesús lo ovacionaban? Cuando a Jesús le agradecían, cuando a Jesús le traían enfermos y los sanaba, cuando dejaba callados a los sacerdotes, saduceos. Ahí sí sacó pecho. Pero cuando me avergüenzan, Jesús había quedado abandonado y era despreciado. Y admitir una relación con Él costaba un alto precio. Complejo. Tal vez hasta perder la vida. Todo esto llevó incluso a poder mostrarle a Pedro que no era tan fuerte como él pensaba. Hermanos, no somos tan fuertes como nosotros pensamos. No somos fuertes como pensamos. No somos más o menos fuertes. No somos un poco fuertes. Somos débiles. Y lo dice la palabra. Yo soy débil, pero en Jesús fuerte soy. Porque para enfrentar eso no puedo yo. Necesito que el Espíritu Santo me ayude. Esto quedó en las Escrituras para nuestra edificación. Porque nosotros pensamos ser fuertes, pero cuando lo hacemos estamos en peligro. Primera de Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En el momento que digamos, no, yo no voy a hacer eso, es lo que hizo el hermano. En ese momento, hermano, cuando usted piense eso, usted diga, no. Yo puedo caer de la misma o peor forma que él. Y el único que me ha salvado de caer es mi Señor. Y cuando no entendamos eso, vamos a seguir cayendo, porque de eso se trata la misericordia. El proceso de la caída de Pedro. Pedro dio pasos antes de negar a Jesús. No fue que le preguntaron, ¿niegas a Jesús o te matamos? No. Fueron pasos pequeños que él hizo que desencadenaron que al final negara a la razón de su vida. La razón de vida de Pedro ya no era él ni su familia, era Jesús. Pero ¿cómo él pudo negar a Jesús? Si él era la razón de su vida, él dijo, voy a morir si es necesario por ti. No se trató de una caída repentina, sino un proceso. Lo primero es que Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo. Tanto así que no hizo caso a las advertencias de Jesús. Tampoco ejerció la vigilancia en oración que el Señor le recomendó. ¿Cierto que dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. No entendió la naturaleza de la batalla que se estaba librando y usó las armas de la carne para pelear. No, yo me voy a incorporar por acá y voy a saber los planes del enemigo. No, hermano, con orar basta. El Señor te va a dar sabiduría para que veas lo que tienes que hacer. Con quiénes hablar, con quiénes tratar y qué realizar. Además, a partir del momento cuando huyeron al ser arrestados,
ellos quedaron solos. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús en un momento? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué él dijo? Me van a separar al pastor de las ovejas. Entonces, no voy a hacer nada. Señor, tengo esta meta o quiero hacer este trabajo, este sueño. Y si el Señor no te dice nada, ¿qué tendrías que hacer tú? Nada. Esperar hasta que Él te diga lo que tienes que hacer. Pero ahí vamos nosotros, no, si el Señor yo leí acá y dice que sí, 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 sí. Hablé con mi amigo y todo se dio. Finalmente, se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose con uno como ellos. O sea, no fue que él negó a Jesús inmediatamente, sino que fueron pasos, hasta que ya se identificaba como uno de ellos. Versículo 72. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, impresionante. ¿Cómo es que estuve tanto rato, cómo mi mente no se acordó de estas palabras? Del que me dio la vida, del que me dio todo. En un momento nosotros se nos viene a la mente, ¿y por qué hice esto? Si el Señor me dijo reiteradas veces. En ese momento dice, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Esta fue una humillación muy dolorosa para Pedro, pero era totalmente necesaria, puesto que no había querido tener en cuenta las palabras de su Señor. Y muchas veces pensamos que solo con portarnos bien estamos obedeciendo. No, es escuchar y hacer lo que Jesús nos manda. Y es difícil, pero con la ayuda de Jesús se hace todo más fácil. Es mejor hacer caso a su palabra, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque sea forzoso, y no llegar a este punto. Como decía el devocional, ¿cierto?, del hermano Billy, hace todo como si fuera para mí. Si vas a hacer algo que te molesta, que te carga, que te duele, ¿qué te dice el Señor? ¿Sabes qué? Me desagrada hacer esto. Pero en el momento que tú dices, lo voy a hacer para mi Señor, todo cambia. ¿Es lo que Él te enseñó hoy? Entonces hazlo. Nos cuesta entender. Pedro hizo algo que todos deberíamos hacer. ¿Qué fue lo que Pedro hizo espectacularmente y que por qué Jesús lo tenía como un líder de entre los apóstoles? Las últimas palabritas que dicen ahí. Se arrepintió. Inmediatamente. ¿Qué hacemos? Arrepentirnos. En Lucas 22, 62, los evangelios hablan, ¿cierto?, de lo que hizo Jesús, pero nos muestran cosas más interesantes. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Aquí vemos, ¿cierto?, que el dolor inundó a Pedro. ¿Cuándo quiso Pedro negar a Jesús? Nunca. ¿Cuándo usted quiere negar a Jesús? Nunca. Pero si usted empieza a alejarse del Señor, de a poquitito va a terminar así o peor. Jesús nunca se avergonzó de Pedro. ¿Ven a Jesús castigando a Pedro?
Jesús negó a Pedro, o sea, después que Pedro lo negó. Jesús conocía muy bien a Pedro y también a nosotros. Nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta los pensamientos más malos que tenemos, del que nos cae más mal, del que odiamos, el Señor conoce esos pensamientos. Y sabe que no somos tan santos como nos vemos cuando llegamos acá. Porque acá llegamos, saludamos con una sonrisa, hermano, lo quiero mucho. Y el Señor nos conoce. Y no piense que usted solamente es así, todos somos así. Por eso necesitamos dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. No seamos arrogantes con el Señor. Y más que hacer sacrificios, rindámosle obediencia. Escuchar su voz. Pedro sabía lo que Jesús le dijo que tenía que hacer. Pedro lo sabía. ¿Pero lo hizo? No. No obedeció su palabra. Lo que brotó de los labios del Maestro. Y así muchos de nosotros vivimos así, haciendo cosas que Dios nunca nos pidió que hiciésemos. No confiemos en nosotros mismos, hermanos. La oración va de la mano con la voluntad del Señor Jesús. ¿Y dónde está su voluntad, hermano? ¿Dónde puedo yo encontrar la voluntad de Jesús? En su palabra. No piense que la va a encontrar en la tele, a menos que esté viendo una predicación. Sí. Pero en los matinales, en el Festival de Viña, ahí no va a encontrar la palabra. No usemos nuestras armas carnales. ¿Cuáles son nuestras armas carnales? Inteligencia, fuerza, riqueza, influencias. No, que yo conozco a esta persona. Cargos. No, yo te voy a dar trabajo si yo tengo un cargo bueno. Esas son armas carnales. Uno tiene que confiar en Dios. El Señor me va a disponer donde Él quiera. No donde un jefe quiera, porque es más poderoso Él que cualquier persona en este mundo. Sino que tenemos que usar las fuerzas espirituales, la oración, conocer a Jesús. Y lo principal, buscar primeramente, ¿cierto?, su reino y su justicia. Y todo lo demás va a venir. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, te honramos.